Exacto, son 168, lo que significa que nosotros que teníamos una marca más o menos estable de femicidios durante el año, por ejemplo, en el año 2018 tuvimos 157, 2019 155, ahora saltó a 168. La marca anterior, si bien era estable, no significa que no sea importante, Sí. porque los homicidios en general habían bajado la curva, mientras que la de femicidios seguía estable. Entonces, en los homicidios en general, el femicidio crecía. Ujú. Pero ahora si nos atenemos solamente a los femicidios, ahora sí tenemos en esta época de pandemia, mejor dicho, desde la medición esta lleva desde el 1 de enero hasta el 31 de julio. Ujú. En el primer semestre tenemos 168. Sí, a ver, que volvemos a repetir, es una marca terrible. Digo, ustedes Sí. como defensores del pueblo no solamente hacen una estadística, sino también recomiendan medidas. ¿Cómo es el accionar que llevan adelante ustedes? Nosotros hacemos un informe a mitad de año, un informe a fin de año. A veces periódicamente vamos corrigiendo los anteriores en función de cómo salen las sentencias. Ujú. Hay casos que más o menos son claros y hay otros que no tanto, entonces ahí se hacen las correcciones, pero en la de fin de año es donde al final se efectúan recomendaciones. En este caso en particular y en este primer semestre, nosotros advertimos que de este número, 168, solamente el 17,3% había hecho denuncias o advertencias previas. El resto no. O sea, todo se dio de manera un poco sorpresiva, al menos tal vez no para los involucrados, pero se dio bastante sorpresiva porque es bajo el nivel de denuncia previa. Eh, Fíjate que acá tenemos el femicidio, es la forma más extrema de la violencia contra la mujer. Pero hay un casito que es terrible, que es el suicidio Mm. feminicida. Es decir, cuando la mujer ya no sabe qué hacer y se mata. Entonces, allí tenemos en este primer semestre 2 mujeres que se mataron por, por no soportar esa violencia. Pero además tenemos el tema de los homicidios trans y travesticidios, Ujú. y tenemos los vinculados. Es decir, aquellos que, si bien yo quiero hacerle daño a determinada persona con la cual convivo, con la cual conviví, porque la mayoría de los casos se dan en parejas que conviven o exparejas, que todavía siguen manteniendo alguna disputa. Y en ese caso, el homicidio, el asesinato, no está dado directamente contra la mujer involucrada, sino, por ejemplo, sobre alguien de su entorno Mm. para causarle daño a esa mujer. Por ejemplo, a un hijo de un primer matrimonio Ujú. o de una primera pareja. Así que sí, es importante, el crecimiento es alto. Hay 2 provincias donde ha crecido más, que son Santa Fe y Misiones, donde se duplicó el número. Y, y además hay otra cuestión invisible, pero no menos grave, que vos fíjate que en un homicidio, en un femicidio, las otras víctimas son los chicos que se quedan sin madre, ¿no? Y en este semestre hay 136 chicos. Huérfanos. Sí, sí. Eh,
Cuando ustedes hacen las recomendaciones a fines de año, ¿en qué versan esas recomendaciones, esas observaciones? En general son sobre varios temas. Son tres, en realidad, tres, las agrupamos en tres grupos. Este año fue difícil insistir ante la nueva administración sobre el cumplimiento de esas medidas, porque, bueno, la pandemia oscureció todo. Pero una de las, para tocar las más que consideramos más relevantes, son el ESI en las escuelas. Es fundamental, porque esto requiere un cambio cultural, despojar esa conducta machista, no solamente para con mujeres, sino para otros géneros, es decir, comprender la diversidad. Esa es una. La otra son los refugios, que tampoco se pudo insistir por todo este tema. Nosotros colaboramos con la Defensoría de Villa María en Córdoba, y tenemos allí un agente en un refugio que es la Casa Mamantula, y vemos la necesidad que hay de estos refugios. Había un plan que no se cumplió de la anterior administración, y ahora esperamos algún día salir de este flagelo que nos está azotando, para poder insistir en los refugios. Pero fundamentalmente es un cambio cultural. Hay cosas que son importantes. Desde el gabinete se ha creado una unidad así transversal de géneros y diversidad. Nosotros ya tenemos un programa de géneros y diversidad. Hemos trabajado bastante, y hemos trabajado durante la pandemia. Es grave, y necesitamos que esto se replique en los distintos organismos, y además hacer campaña con esto. Juan José, pero el es cultural. Sí. Juan José, me quedo por último con algo que mencionaste, que me parece que es importante recalcar, que me parece que hay que trabajar fuertemente en esta cuestión, que tiene que ver con que de los 168 femicidios que registraron, solamente el 17,5% había una denuncia previa. Si no me recuerdo, si mal no recuerdo, era lo que mencionaste. El tema del acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia de género, hay que aceitarlo de tal manera que no haya tanta burocracia, para que la mujer que se anima, que busca romper ese cerco, que a veces es muy difícil hacerlo, tenga la contención adecuada. Sí, hace falta una justicia más presente, más eficaz en estos temas. Sobre todo, porque si bien el porcentaje es alto, digamos, en el número total, el 17, no digamos que es el porcentaje mayor, no es un porcentaje altísimo, pero son vidas. ¿Sí? Y vidas que se pudieron haber salvado de tener controles por parte de la justicia, eficaces, rápidos, no burocráticos, los botones antipánico que funcionen y que funcionen al instante. Es decir, que el Estado esté presente cuando la mujer lo necesita.